4,5. Ya, bueno, y así hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí, ¿verdad? Es cosa de restar 0,5. Este es 7,5 y este es 9,5. Y acá, ¿verdad? Es la suma. Es sumarle 1. Por lo tanto, el primero es 1,5, el segundo es 2,1, el tercero 2,5, 3, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? Muchachos. No, profe, todavía no. Ya, Aún no, por profe. favor. Ya, completen la tablita, por favor. ¿Cómo estamos con la tabla, chiquillos? ¿Cómo estamos? Bien, profe, yo lo estoy haciendo, menos. Ya. El resto de muchachos. Félix, ¿cómo va con la tabla? ¿Ah? Sí, profe. Bien. Guerrero. Guerrero. Está ahí Guerrero, ¿no? Carlos Ignacio Guerrero. ¿Está ahí? Ah, está ahí. Medina. Medina. David Medina. Zúñiga. Acá, profe, voy llegando a la casa, voy
Ah, ya. Vení manejando, ya. Dale. Ya. Luis. Elis. Elis. En Ruiz. eso estoy, profe, en eso estoy. Perfecto, perfecto. Démosle nomás. El señor Mayra. La estoy completando, profe. Ok. Rueda. Profe, dándole. Ya, maestro. El señor Allá. Vilche. El señor Vilche. Estoy copiando, profesor. Aún no Ya. la termino. Ya, ya. Les voy a dejar una tarea. Ya. Les voy a dejar una tarea, por si acaso. Va a ser parte de lo que les estoy mostrando ahora. Cabrera. Ya. Don Richard Navarro. Dígame, profe. Ya, señor. ¿Qué pasó? Estoy manejándolo. Ah, ya. Dale, ya, ok. Cuando llegué a casa, entonces. Silva. Sí, profe, estoy terminando ya. Ok. Ya, chiquillos, vamos viendo la... Aprovechando la magia de la televisión. Ya. Ahí están los valores de n y n más 1. ¿Ah? Noten que la única variación es aquí cuando el A vale 3. Ahí, verdad, hay que aplicar la fórmula completa. Por lo tanto, en la medición 11 y la medición 12, obviamente que el n cambia porque en este caso el n ya, el A, perdón, no vale 1, sino que vale 1, vale 3. Y aquí les vamos a colocar los valores a los que debiéramos llegar. A los que debiéramos llegar. Profe, ¿me escucha? Te escucho, dime. Ya, mire, yo soy Carlos Guerrero. Hace poco me agregaron a ¿Ya? a esta sección. ¿Ya? Lo que pasa es que no estaba en las clases anteriores y Ya. quería ver si es que usted tiene la grabación en las clases anteriores para poder entender. A propósito de la grabación. A propósito. La están grabando, ya. No, yo no tengo las grabaciones, deberían estar en el sistema. Ahora las grabaciones duran 21 días de acuerdo a lo que nos han indicado, pero deberían estar en el sistema, chiquillos. O sea, si tú entras a la página, ¿verdad? Y ¿Ya? vas a la clase anterior, debería estar la grabación de la clase. Ya, voy a cachar cómo es porque donde soy nuevo y la próxima semana en la prueba, y como le digo, no entiendo mucho lo que están pasando, por lo menos ahora. O sea, entiendo lo que todos los signos, los símbolos, y hacerlo, todo lo que están pasando, ¿Ya? pero estoy perdido, no sé los cálculos ni eso. Oye, pero están los apuntes, ¿ah? Claro, Ya, están los pero no es lo apuntes. mismo que hacerlo en clase y verlo así, que es más Obvio, práctico y más fácil, pues. obvio, sí, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, Guerrero, vaya a tener que aplicar un Américo nomás. ¿Ya? Ya. La primera prueba, ahora, ojo, chicos. Ahora recién estamos entrando en terreno derecho, o sea, lo otro, los factores que determinan la resistividad son puros conceptos. O sea, gran parte de la materia es conceptual. Aquí lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Es la medición de terreno, transformarla en una tabla, que es lo que estamos haciendo aquí. Y la fórmula, ¿verdad? Son las que están escritas. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que estamos haciendo. O sea, al final recién estamos entrando en el terreno práctico, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Ya? La prueba, una pregunta, ¿la prueba va a ser de tipo ya sea conceptual o va a ser con cálculo y esas cosas? Va a tener las dos cosas. Va a tener Ah, las dos ya. cosas. Va a tener, ¿verdad?, el concepto, factores que determinan la resistividad, etcétera, etcétera. Eso está en la materia, eso No, está sí. en los apuntes, ¿ya? O sea, es bueno que sí los apuntes, que consultí, ¿ya? Y la parte práctica, recién ahora estamos entrando en la parte práctica, que es tabular valores, ¿verdad? Todo lo otro es teórico, o sea, si tú revisáis, ¿verdad? Todo es teórico, ya todo se puede memorizar. No, eso es más fácil, pues, pero a mí me importa esto ya, Sí, ya porque es práctico. más que todo. es que al final esto es el cuento, ¿ya? Así que, ya, los voy a desconectar un minutito. Vale, profe. Profe, disculpe. Ya, chiquillos, entonces, ya, ¿llegaron a estos valores? Sí, profe. Oye, ojo de que ojo con este tema. Miren, los valores aquí yo los coloqué valores exactos, no puse valores decimales, ya, por una situación que vamos a revisar ahora. Estos valores, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el minuto? Y pensando en el señor Guerrero, de ahí para revisarle a todos. O sea, lo que tenemos acá, ¿ya? Lo que tenemos acá, ¿verdad? Es finalmente, estos son los resultados, ¿ya? ¿Ya? Estos son los resultados. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es el resultado de la medición de terreno. Medición de terreno. O sea, el paso 1, ¿verdad? Es la medición, que la tenemos pendiente. Estamos trabajando con otra medición que yo he realizado en algún minuto, ¿verdad? Entonces, el primer paso es la medición de terreno. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Es una medición de terreno a través del método de Schlumberger. Dos, ¿verdad? Ahora estamos procesando la medición, o sea, este es el proceso de la medición. Proceso de los resultados de la medición. ¿Qué es lo que obtuvimos en la medición? Fundamentalmente, ¿verdad? Medimos en función del L, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Esto y esto que está aquí. Esto es lo que nos indica el instrumento, ¿verdad? Esta es la distancia a la cual vamos disponiendo los electrodos de corriente respecto al centro de medición. Bueno, y el A que aparece aquí, ¿no es cierto?, no es otra cosa más que la separación de los electrodos de tensión. Noten ustedes que en la medición número 10, el instrumento está marcando, ¿verdad?, 0.09, o sea, este instrumento en particular tiene una sensibilidad de un centésimo de ohm, Y lo más probable, porque esta es una medición real que en algún minuto yo efectué, lo más probable es que a 16 metros, teniendo un A igual a 1 metro, este valor se haya ido a 0. O sea, yo haya tenido una lectura igual a 0 en el instrumento. Por lo tanto, cuando uno modifica la separación de los electrodos, cuando la escala o cuando el instrumento no se indetermina en la medición, o sea, si él marca 0,0, no hay medición, pues simplemente no está midiendo nada. Entonces, uno para buscar mayor sensibilidad, ¿verdad? Lo que hace es abrir a la mayor distancia los electrodos de voltaje. Por lo tanto, si la separación de los electrodos era 1 metro, ¿verdad? Yo, por práctica diría, ¿verdad? Uno puede hacerlo a 2 metros, pero normalmente si uno está ya con una situación muy insensible, simplemente se va al límite del metro, que es 3 metros. Entonces, en este caso, ¿verdad? Esta medición está hecha a 3 metros, y ahí se logró tener una medición que es el 0.06. Y obviamente que a 20 metros se logró 0.04, y lo más probable es que cuando íbamos a ir a 25 metros, la lectura nuevamente se había ido a 0. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Se termina la medición. O sea, de hecho han hecho la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo uno mide? Uno mide hasta que el instrumento, que es el R, ¿verdad? Deje de medir,
o cuando el terreno se nos termine. Entonces, en este caso, lo más probable de esta medición es que el instrumento se haya insensibilizado y se haya insensibilizado a los 25 metros con el límite de apertura de los electrodos de voltaje que queda a 3 metros. ¿Ya? Por lo tanto, yo dije, ¿verdad? También lo dije en clase, hasta dónde es, uno tiene una buena resolución de medición. Normalmente hasta 40 metros. ¿Ya? O sea, 40 metros yo diría que es bastante aceptable. 40 metros significa, ¿verdad?, que yo tengo el centro de medición y que he logrado trabajar a 20 metros por cada uno de los vanos, a 20 metros. Y eso es lo que me está indicando en este caso la lectura de L igual a 20 metros. O sea, en final, ¿verdad?, entre electrodo y electrodo de corriente estoy midiendo a 40 metros. Ya, eso con respecto al proceso de los resultados de la medición. Tercero, los valores, súper importante, los valores de el RO resultante, anotarlos sin decimales, o sea, si este daba 51,12, 13, lo que sea, ¿verdad? Hacer la aproximación, ¿verdad?, al dígito más próximo. Por lo tanto, si es 51.4, queda 51. Si es 51.5, sube a la cifra siguiente, que es 52. Ya les voy a mostrar cuál es la razón, digamos, cuál es la razón de por qué trabajamos solo con números enteros aproximados y no trabajamos con el decimal. Porque el paso número 4, ¿verdad? Paso número 4, que sería el paso que viene ahora, ¿verdad?, es realizar el gráfico de terreno. O sea, ahora vamos a graficar. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a obtener ya conclusiones. Entonces, realizar el gráfico de terreno. ¿Ya? Entonces, esta tablita ya completa, ¿verdad?, ahora la vamos a trabajar en el gráfico de terreno. ¿Ya? Algunas observaciones respecto al gráfico de terreno. 5, el gráfico de terreno. Gráfico de terreno. 5.1. Miren, el gráfico de terreno es un gráfico logarítmico, donde la escala ya tiene 62.5 milímetros por década. ¿Ya? Entonces, el gráfico tiene dos ejes. ¿Ya? En el eje de horizontal o de las X, ¿verdad?, nosotros vamos a llevar el rótulo de la longitud. Si estuviéramos trabajando por Bennett, chiquillo, este sería A. ¿Eh? Ya, esto es el Schlumberger, ¿verdad? Y si es que estuviéramos haciendo una gráfica de medición de terreno, ¿verdad?, ese sería Bennett, ¿ya? Y en el eje de las IES, ¿ya?, aquí llevamos los valores de resistividad en ohm por metro. ¿Ya? Entonces, a ver, primero, ¿verdad?, el gráfico terreno es una gráfica logarítmica donde las escalas del gráfico están divididas en décadas. Esas son las décadas. Y las décadas son iguales tanto en el horizontal como en el vertical. Décadas. Esta es una década, 2 décadas, ¿ya? Y aquí, ejemplo, tendríamos 3 décadas. Normalmente, chicos, la escala de longitud en este gráfico se rotula el primer valor, entre comillas el 0. Aquí no existe el 0, ¿eh? En la escala logarítmica no existe el 0, sino que se parte con la escala, se parte con el valor 0.1, y la primera década termina en la unidad, en 1. La siguiente década comienza en 1 y termina en 10. Y la tercera década, si alcanzara en el gráfico, comenzaría en 10 y termina en 100. Profe, Dígame, señor. disculpe, es que yo tengo entendido, para mí la palabra década significa 10 años. No sé qué significa acá. Década son 10 dígitos. Década. Okay. O sea, todo lo que sea, ¿verdad?, dígito de 10 es década. ¿Ya? Okay. Sí. Bueno. Ya.
Gracias. chiquillo, y en la escala de la resistividad, ¿verdad? El gráfico que yo les coloqué en la página, ¿verdad? Comienza en 1, la primera década, y termina en 10. La siguiente década empieza en 10 y termina en 100. Y la tercera década comienza en 100 y termina en 1000. Por lo tanto, si yo me voy ahora al gráfico de terreno, les voy a compartir. Ya, aquí está nuestro papel logarítmico. ¿Ya? Aquí está el logarítmico. Noten que este eje que está aquí es el eje de la longitud. Miren, para que... Esta es la década. La década está aquí entre este punto, ¿ya? Y este punto que está acá. O sea, en estricto rigor, mi década, ¿ya? Mi década comienza aquí, ¿verdad? Ahí. Y termina acá. Entonces la década y esta es la década. Todo esto está unida. Bueno, esta escala, ya, todo esto, esa década, ¿verdad? Debiera medir 62,5 milímetros. O sea, si yo con una regla, ¿verdad? En el dibujo que está en AutoCAD, yo lo imprimiera en escala 1:1, ¿verdad? La década debiera tener una longitud física al medirlo con una regla de 62,5 milímetros. ¿Ya? Tema 1, miren. Entonces, la primera década comienza en 0,1 y termina en la unidad, en 1. La siguiente década, ¿verdad? Comienza en 1 y termina en 100. Perdón, termina en 1, ¿verdad? Y termina en 10, disculpen. Y termina en 10. Y la siguiente década comienza en 10 y debería terminar en 100. Pero por efecto del gráfico, ¿verdad? Por efecto del dibujo no alcanza a construir una década completa y por lo tanto llega hasta media década. Por eso es que el último valor de la escala es igual a 50. ¿Ya? Entonces, tengo yo que la último valor rotulado para la longitud, ¿ya? Y dije que este era el eje de la longitud, este es el eje del L, ¿verdad? Que está en metros, o si es que estuviéramos trabajando en Venner, sería A. O sea, ¿contra qué gráfico, contra qué voy a graficar en Schlumberger? En Schlumberger yo voy a graficar, ¿verdad? L versus Rho, y si fuera Venner, yo graficaría A versus Rho, ¿ya? En este caso, como la tabla que estamos trabajando es una tabla de Schlumberger, ¿verdad? Vamos a graficar en función del L. Veamos la escala de la resistividad, ¿ya? La escala de la resistividad. Vamos a checar un poco esta cosa. Ya. La escala de la resistividad. Aquí se ve clarita la década. Esta es la década. Esa es la década. Bueno, la década de la vertical es exactamente igual a la década de la horizontal. Debiera medir exactamente lo mismo, o sea, debiera medir 62,5 milímetros. ¿Ya? Y aquí nosotros comenzamos graficando o rotulando, ¿verdad? Que la primera década de la resistividad es 1, el valor termina en 10, ¿ya? Que la siguiente comienza en 10 y termina en 100. ¿Ya? El que sigue termina en 100, ¿verdad? Perdón, el que sigue comienza en 100 y termina en 1000. Así es como está rotulado este gráfico. Y me quedan, ¿verdad? No, aquí no se alcanza a construir una década completa, sino que hay dos valores más. Profe,
Profe, disculpa, no se ve casi nada en la gráfica. No se ve casi nada. Tú debieras tener esa gráfica, mijo. Ahí lo veo, ¿no? Hay un poco. Porque yo lo veo clarito. ¿Estáis viéndolo en el Sí, teléfono? sigue nomás, profe, ningún problema. Ya, pero ahí está. ¿El resto lo está viendo, no, chicos? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ok. Ya, bueno. Decía que este gráfico, la rotulación que tiene, ¿verdad? Hasta 3000 ohms metros. O sea, yo puedo, en este caso, graficar valores de resistividad de la medición que vayan entre 1, ¿verdad? Y 3000 ohms por metro. ¿Ya? ¿Qué valores son los que se van a graficar estos que están aquí? ¿Ya? Esos que están ahí. Entonces, teniendo clara la rotulación y usando el gráfico tal cual está en este minuto, nosotros lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad?, es construir físicamente este gráfico. Este es el gráfico de terreno, esto que está aquí. Este es el gráfico de terreno, ¿ya? Y el gráfico de terreno es el paso previo para hacer la conclusión de la medición de terreno. Entonces, a ver, vamos a elegir el lápiz, vamos a elegir una línea bonita y vamos a ponerle un color bonito, ¿ya? A ver ahí. Ya, ahí tenemos. Entonces, miren, observen. Aquí yo tengo un metro, ¿ya? Entonces, el primer valor dice que la coordenada es 1 metro de longitud igual a 51 ohm por metro, la resistividad. Entonces, este es 1 metro, Toda esta línea es de 1 metro. Entonces voy a agrandar la pantalla. 1 metro, ¿ya? Igual a 51. 1 metro es igual a 51. Aquí está el 50, ahí está el 50. Fíjense que entre 50 y 60 hay 5 divisiones. Por lo tanto, cada división, ¿verdad? Si este vale 50, esta división que sigue valdría 52, 54, 56, 58, 60. Por ende, el 51, ¿verdad? Va a ser la mitad entre dos, ¿ya? Va a ser la mitad de... no me gustó cómo iba eso, disculpen, ¿eh? Vamos a usar la línea mejor. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si ustedes observan, a 1 metro, ¿verdad? El primer valor que me dice la tabla es 51. Ahí está el valor, 51. Después me dice que a 1.6, ojo, veamos la escala. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. ¿Ya? Aquí tengo 1 y tengo 2. Déjenme agrandarlo. ¿Ya? Miren, entre 1 y 2 metros tengo 10 divisiones. El 1.6, aquí tengo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Ahí tengo 1.6. Entonces yo subo en 1.6, ¿hasta dónde? Aquí en 1.6, ¿verdad? Y el valor era 54. 54, por lo tanto 54, 52, 54 quedaría ahí. En ese lugar quedaría el siguiente valor reflejado. ¿Ya? Siguiente valor reflejado. A 2 metros me vuelve a decir que es 54 el resultado. O sea, 2 metros, aquí yo tengo 2 metros, ya en esta línea, y vuelvo a repetir 54. A 2 metros y medio el valor es 57. ¿Ya? El valor es 57 a 2 metros y medio. Ojo, aquí tengo 2 y aquí tengo 3 metros. ¿Dónde tengo 2 metros y medio? Aquí, pues. ¿Ah? Aquí lo tengo acá. Aquí tengo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Y es 57, 52, 54, 56. Queda entre dos valores ahí, 57. ¿Ya? Después a 3 metros, 58. A 3 metros es 58. El 3 metros está aquí, ¿ya? Y 58, aquí arriba está el 60, sería una línea abajo, ahí tendría 58.
el valor siguiente a 4 metros es 59. ¿Ya? Esta línea es de 4 metros. Esa es la línea de 4 metros. 59, ¿verdad? Va a quedar aquí al centro, y en la mitadita de la última raya, antes de llegar a 60. Después tengo a 5 metros. A 5 metros tengo 52. A 5 metros tengo 52. Aquí tengo 5 metros, ¿verdad? Y por lo tanto el 52 que hay en la primera línea. El siguiente valor es a 6 metros 45. A 6 metros 45. 5, 6. Ojo, aquí tengo el 40 y ahí tengo el 50. 45. 45. Tengo que contar. Voy a agrandar un poco la escala para poderlo ver. ¿Ya? Aquí tengo el 40, entonces 41, 42, 43, 44, 45. Ahí tengo el 45. A 8 metros tengo 36. Ojo, ¿dónde tengo el 8 metros? Tengo 6, 7, 8 metros. Esta es la línea de 8 metros. A 8 metros dije que tenía 36. ¿Ya? 36. 36. Aquí está el 30 y ahí está el 40. O sea, 36. Aquí está 8. Tendría que saber contar, ¿verdad? Tendría que saber contar 36. 8 metros. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tendríamos 36. A 10 metros es 28. A 10 metros es 28. Aquí tengo el 20 y tengo el 30. Por lo tanto, el 28 está aquí. A 16 metros son 16. A 16 metros son 16. Vean, aquí tengo 10 metros. Aquí está la escala 10 y aquí está el 20. Por lo tanto, el 16, ¿verdad? Va a estar acá. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? Y el 16 es 16. Entonces, tengo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí tengo 20, 19, 18, 17, 16 está ahí. Ahí tengo el 16. Y finalmente a 20 metros es 17. A 20 metros que está aquí, 17. Una línea más arriba. En resumen, ese sería la gráfica de terreno. ¿Ya? Eso que está ahí, muchachos, es la gráfica de terreno resultante de esta medición. Consultas, dudas. Profe, ¿por qué la distancia entre los espacios graficados en la tabla son distintas entre sí? Porque si tú te fijas, mira, la tabla, a ver, la secuencia de la medición, ¿verdad? La secuencia de medición es 1, ¿verdad? Después 1.6, 1, 1, 6, 2. Fíjate la distancia que hay entre 1 y 2, mira el espacio, mira la cantidad de milímetros que tiene 1 y 2. Entonces, entre 1 y 2 tenemos 3 mediciones, Entre 2 y 3 también repetimos 3 mediciones, ¿te fijas? Sí. Ya entre 3 y 4, mira el espacio que va quedando. Ya hacemos solamente, ¿verdad? 2 mediciones nomás, o sea, tenemos 2 mediciones. ¿Por qué razón? Porque la característica de los gráficos logarítmicos es que las magnitudes se van pegando al final de escala. Se van pegando. Por esa razón es que de 6, te fijáis, saltamos a 8 y de 8 saltamos a 10. ¿Te fijas? Porque no tiene mucho sentido llenar de valores aquí entre medio porque la distancia, o sea, para que tú puedas interpretar lo que está pasando, ¿verdad? No ganas mucho más llenando de puntos aquí entre medio. Claro, ya caché. Entonces, ojo con eso, ojo, después mira, terminamos en el dígito, 10, ¿verdad? Y de aquí, ¿verdad? Mira lo que pasa con la escala, salta a 20. Falta no, sí. Falta 20, entonces aquí nuevamente repetimos 3 mediciones en este primer tema. Y si siguiéramos midiendo, ¿verdad? El siguiente valor sería 25, o sea, volvemos a repetir lo que está aquí. 25, después vamos a 30, después vamos a 40, después vamos a 50, si es que pudiéramos seguir midiendo, ¿ya? Y por la característica que tiene el gráfico donde tú llevas los valores.
colocan muchos valores a principio de escala y colocan menos valores a final de escala porque porque el gráfico se van pegando los valores, ¿ah? Por eso. Ya, bacán. La Gracias, gente, mire, ojo con un detalle. Si alguien, ¿verdad?, mide y coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, después en 11, 12, 13, 14, imagínense que esté midiendo a 11, 12, 13, 14, llenaría esta parte de la medición con números, o sea, con puntos, ¿ya? Normalmente quien no sabe medir hace eso. Si uno mira las mediciones resultantes, ¿verdad?, la gente que no sabe medir llena de valores aquí, y empieza a colocar N cantidad de valores, no gana absolutamente nada, no ganas nada con poner tantos valores, porque aquí se ve claramente la forma que tiene el gráfico terreno, ¿ya? Ténganlo presente, ¿ah? Tengan eso presente. Ok, lo otro, chiquillos, súper importante, miren lo que estaba utilizando. Yo estaba utilizando un símbolo, ¿verdad?, para graficar bastante evidente, que es una X, ¿ah? Que es una X. Entonces, me voy a llevar este gráfico, lo vamos a trasladar para acá, ¿ya? Les voy a compartir enseguida la pizarra. Ya. Están viendo eso, ¿verdad? Están viendo la pizarra en este minuto, ¿sí? Sí, profesor. Ya, chiquillos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con esto que tenemos aquí? Vamos a entrar ahora en la etapa, que se denomina, ¿verdad? Análisis, ¿ya? Análisis de las características de estratificación de los suelos. Ya, primero que nada, veamos esta imagen que tengo acá. Miren, esto que está aquí, ¿ah? Eso que se ve aquí, chiquillos, eso lo ven, ¿verdad? Están viendo este monito. Ese es un corte, ¿ya? Este es un corte de terreno, este que tengo acá, ¿ya? Este es un corte de terreno. En este terreno, fíjense ustedes lo que pasa aquí en la estructura superficial, miren. ¿Ya? Hay una estructura de suelo, ¿ven? Esa estructura de suelo es distinta a la que sigue. Y distinta a la que sigue, y distinta a la que sigue hacia abajo. Y de partida hasta los colores son distintos. Aquí es más compacto, ¿verdad? Aquí es material de menor diámetro, de menor tamaño, ¿verdad? Después pasamos, ya yo estos cortes los hice a propósito, digamos, para dividirlo, pero después, ¿verdad? Pasamos a otro suelo en este corte, ¿verdad? Que tiene mucha piedra, ¿verdad? Después viene una capa que es como, diría yo, arcillosa, ¿verdad? Y aquí hay otro tipo de arcilla, además está por el color. Entonces, en el análisis de la estratificación de los suelos, ¿verdad? Nosotros vamos a decir que los suelos se dividen según el número de estratos, ¿verdad? Según número de estratos. ¿Qué es un estrato? Este es un estrato, este es un estrato, este es un estrato. ¿Ya? Este es un estrato 1, este es un estrato 2, estrato 2, estrato 3, estrato 4. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene el estrato 1? La particularidad es que tiene un espesor, ¿ya? Tiene una espesor acá. Tiene un espesor E1. Miren el estrato 2, también tiene un espesor, o sea, también, ¿verdad? Es finito. El estrato número 2. Después tengo el estrato número 3. ¿Ya? Y finalmente ese va a ser el estrato número 4. ¿Ya? Primer tema, o sea, los estratos, ¿verdad? Tienen una determinada presencia en el terreno. Además, como la estructura de estos suelos que están formando los estratos es distinto, el material y la manera en que están ellos unidos, ¿verdad? Ellos van a, desde el punto de vista de la resistividad, van a presentar valores de resistividad propios. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tener
si tengo en este caso 4 estratos, voy a tener un estrato inicial o superficial que va a tener este espesor, ¿verdad? Y que va a tener este valor de resistividad. Voy a tener un estrato que sigue a continuación, ¿verdad? Que va a tener ese espesor y tiene ese valor de resistividad de acuerdo a esta composición de materiales. Después voy a tener un tercer estrato que tiene ese espesor y que tiene este valor de resistividad de acuerdo al material que lo compone, ¿verdad? Y así en el estrato número 4. ¿Ok? Entonces, los suelos se componen de estratos, están compuestos por distintos tipos de materiales, ¿ya? En este caso, de acuerdo a este suelo que estoy mostrando, ¿verdad? La característica es que tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4 estratos, ¿ok? Todos los suelos son así, la mayoría de los suelos, ¿verdad? Tienen distintos tipos de materiales, la mayoría. En Chile en particular, los suelos nuestros están, por lo menos tienen estructuras de 3 o 4 materiales distintos. Y eso debido fundamentalmente a que nuestro suelo, nuestra geografía, ya es una geografía ya que tiene una característica bien particular. Nuestra geografía es así, es súper accidentada. Es difícil que nosotros nos encontramos en nuestra geografía con algo así. Es difícil que nos encontremos con un terreno, ¿verdad?, de muchos kilómetros, donde sea solo planicie. Para los que han tenido la posibilidad, ¿verdad?, de cruzar la cordillera, de ir a Argentina. En Argentina es, uno, qué sé yo he cruzado en el sur de Argentina, y de verdad, ver un cerro, ¿verdad?, es re difícil. Claro, mirando hacia el lado de la cordillera de los Andes, por supuesto que sí, pero mirando hacia el lado del Atlántico es llanura, o sea, es un terreno súper plano, ¿ya? También pasa algo similar qué sé yo, hacia el lado de Lima, donde alguna vez también estuve. Había súper pocos lugares de estas características. Entonces, nuestros suelos son así. Y permanentemente nuestros suelos se están viniendo abajo, o sea, nuestros suelos están, ¿verdad? Por lo tanto, en Chile es súper característico encontrarnos con este tipo de cosas. Yo siempre he dicho en mis clases que cuando uno está muy aburrido, ¿verdad?, se pone a ver videos en YouTube, habían unos personajes que se ponían a hacer unas piscinas, ¿ah? Empiezan a hacer una piscina, ¿verdad?, en un terreno y lo empiezan a excavar con un palo. Y los viejos van excavando con palo y manos y hacen un feroz hoyo, ¿verdad?, y no encuentran ni una piedra, ¿ya? En la excavación ni una piedra. En Chile ustedes hagan eso, hagan una excavación, ¿verdad? Y yo diría que más del 75% del territorio uno hace un hoyo y se va a encontrar con piedra, ¿ya? Más en el sector sur de Santiago, todo el sector de San Bernardo, La Cisterna, Puente Alto, es un sector extremadamente rocoso, mucha piedra. En cambio, el sector de Macul, cerca de la sede, Macul, Rodrigo Araya, qué sé yo, en esa zona, los terrenos tienen esa característica, tienen una característica así muy arcillosa, ¿ya? Esa fue una de las razones por qué cuando ocurrió el terremoto del 2010, varios edificios que estaban en la zona de Macul, ¿verdad?, se partieron, ¿ya? Porque la estructura del suelo, ¿verdad?, o la forma del edificio no era o la manera en que se hicieron los adheridos a ese edificio no eran los que correspondían para ese tipo de suelo. En cambio, los suelos que tienen mucha piedra son extremadamente más resistentes para el tema de las construcciones. Para el punto de vista eléctrico son muy malos, porque aquí, ¿verdad?, es la resistividad de estos lugares muy mala. Esta resistividad es muy buena, pero esta es muy mala. Entonces nuestra particularidad es que nuestro suelo siempre tiene una composición de muchos estratos, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a esto y de acuerdo a la medición que nosotros obtenemos, ¿ya?, esta forma de la medición, esta forma de los valores de resistividad de la medición, me están diciendo alguna cosa. De hecho, yo ya puedo adelantar de que me están diciendo que este terreno que está medido en esta medición, ¿verdad?, es un terreno que tiene 3 estratos. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo 3 estratos? Es que tiene un estrato superficial, tiene un estrato medio y tiene un tercer estrato, ya no está el cuarto estrato. Entonces este estrato sería el que tiene, el que corresponde a todo lo que sigue después que termina el estrato 2, ¿verdad?, hacia el interior. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es la clasificación de los suelos según el número de estratos? Bueno, entonces, los suelos, según el número de estratos,
se clasifican dos estratos. ¿Qué sería un solo de dos estratos? Un solo de dos estratos sería, ¿verdad? Un estrato que un solo que tiene un estrato 1 y que tendría un segundo estrato infinito, ¿ya? O sea, un solo de dos estratos entonces va a ser sinónimo de, ¿ya? Va a ser sinónimo, un solo de dos estratos va a ser un solo que tiene un primer estrato y que tiene, ¿ya? Y que tiene un espesor finito, E1, y tiene un segundo estrato que sería infinito y que por ende tiene una resistividad 1 y tiene una resistividad 2. ¿Ya? Esa es la primera clasificación de los suelos, ¿ya? Suelos de dos estratos que están compuestos por dos materiales distintos. Uno superficial y uno, ¿verdad?, que es el que tendría una extensión y un espesor igual a infinito. De verdad no es infinito, pero sería un valor bastante grande. Bueno, de acuerdo a eso, chiquillos, de acuerdo a eso, entonces, ¿cómo sería la curva de terreno? La curva de terreno para dos estratos. Para dos estratos, yo voy a tener una curva de terreno, ¿ya? Que se va a dar la siguiente situación. ¿Qué pasa entre el estrato 1 y el estrato número 2? Como son dos estratos, porque son dos capas, son dos estructuras de suelo distintos, ¿verdad? Evidentemente, entre ellos siempre va a haber una desigualdad. La primera de ellas es que el estrato 1, o sea, que el estrato superficial, tenga mayor resistividad que el estrato número 2. Por ende, la curva de terreno, ¿verdad? La curva de terreno sería, a ver, este sería el ROS1, y este que está acá sería el ROS2, este que está aquí, esto que está acá, es el E1, ese que está ahí es el E1, ya ese valor lo llamamos H1, ya vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Y por lo tanto, mi gráfica debiera tener esta forma, debiera tener esa forma. Esa debiera ser la forma de la curva de terreno que representa un terreno de dos estratos donde el estrato superior es de mayor resistividad que el estrato inferior. Pero puede ocurrir que, ¿verdad? El tema sea al revés, o sea, de que en dos estratos, ¿verdad? Se diera la situación de que el estrato 1 ahora sea el que tiene menor resistividad que el estrato número 2. Por lo tanto, la curva de terreno, ¿verdad? Sería, de acuerdo a este patrón, este sería el estrato 2, este sería un H1 que después vamos a comentar de qué se trata, y este es el espesor del primer estrato. Ese es el espesor del primer estrato. Bueno, la curva que representaría un terreno según dos estratos sería una curva aproximadamente así. Así, ¿ya? De hecho, nuestra curva de terreno, ¿verdad? No es una curva de dos estratos. Ya lo vamos a ver por qué. Bueno, esto es entonces la clasificación de los terrenos según el número de estrato y según la forma de la curva de terreno. ¿Ya? Entonces la curva de terreno, si tiene esta forma, correspondería a un terreno de dos estratos, donde el estrato 1 es mayor que el 2, y si tiene esta otra forma, ¿verdad? Esta es en bajada y esta en subida, es un terreno que representa dos estratos, donde el estrato 1, ¿verdad? El superficial, es de menor resistividad que el estrato número 2. Pero bueno, también podría ocurrir, ¿verdad? Que tuviéramos un terreno de tres estratos, o sea, así como tenemos dos estratos, ¿verdad? Tuviésemos un terreno de tres estratos. Entonces, ¿qué es un suelo de tres estratos? Un terreno de tres estratos, ¿ya? Terreno de tres estratos. ¿Ya? De hecho, hay cuatro combinaciones, ¿eh? Cuatro combinaciones. Entonces tenemos, como es un terreno de tres estratos, ¿verdad? Es un terreno que tiene una capa superficial, uno que tiene una capa media, ¿verdad? Y que tiene una capa profunda. Esta es la resistividad del primer estrato, esta es la resistividad del segundo y esta es la resistividad del tercero. Este es el espesor 1, este es el espesor número 2, ¿ya? Y este es el espesor número 3. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto sería la resistividad del primer estrato. Bueno, y dije que hay cuatro formas, digamos, cuatro
4 combinaciones en terrenos de 4 estratos. La primera combinación es que aquí toman nombre, la forma de los terrenos toman nombre y se habla de la curva. ¿Ya? Bueno, la primera curva es la denominada curva H. ¿Qué particularidad tiene la curva H? Que la relación entre el estrato 1, el estrato número 2 y el estrato número 3 es que el estrato 1, o sea, perdón, el estrato del medio, el estrato 2, ¿ya? Que es el que está aquí, este es el estrato 2, ¿ya? Y ese que está aquí es el estrato número 3, este es H1, este que está aquí es H2, este es el espesor del primer estrato, ¿ya? Y este es el espesor del estrato 2, ¿ya? La forma de la curva es aproximadamente así, ¿ya? Ese sería un terreno un terreno de 3 estratos tipo H, ¿no? Pero bueno, así como está el H, ¿verdad? También otra forma que podría tener, ¿verdad? Es el antónimo o es el inverso de la curva H, que sería una curva conocida con el nombre de curva K o tipo K, donde la particularidad es que la resistencia del primero, del segundo y del tercer estrato ya es al revés, perdón, aquí no lo puse, ¿ya? En el H, ¿verdad? El más chico es el del medio, ese, ¿verdad? Y en la K es al revés, el más grande de la resistencia de los estratos, ¿verdad? El estrato del medio. Entonces este es el estrato 1, ese que está acá es el estrato número 2, y este que tenemos por acá, ¿verdad? Sería el estrato número 3. Este sería el H1, este que tenemos acá sería el H2, ese que tendríamos ahí es el E1, y eso que tenemos ahí es el E2. Entonces la forma que tendría la curva para un terreno según 3 estratos tipo K sería aproximadamente algo como eso. ¿Ya? Esa es una curva tipo K. Bueno, así como tengo las curvas tipo K y tipo H, ¿verdad? También otra posible combinación que yo tengo es que en los 3 estratos, ¿ya? Se comportan de la siguiente manera, y esta se llama la famosa curva terrenos tipo Q, curva Q. ¿Cuál es la característica de la curva Q? Es que el estrato 1, el estrato 2 y el estrato número 3, todos bajan, o sea, el estrato 1 es mayor que bien digo, o sea, el estrato menor es el 3, ¿ya? Entonces, 1 mayor que 2, 2 mayor que 3, eso que está ahí. Entonces, ese es 1, este es 2, y este que está acá abajo, ¿verdad? El Rosus 3, este es el H1, este que está aquí es el H2, eso que está aquí es el E1, ¿ya? Y eso que está acá es el E2. Entonces, la forma que tiene la curva, ¿verdad? Es aproximadamente algo como eso. Algo así. Esa sería una curva de terreno que representa a un terreno, valga la redundancia, de 3 estratos tipo Q, ¿ya? Y finalmente, así como el H y el Q son inversos, ¿verdad? También va a ocurrir que hay un inverso a la curva tipo Q, ¿ya? Hay un inverso a la curva tipo Q. Y el inverso, ¿verdad? Es una curva que tiene la particularidad que se denomina, el nombre que se le da, ¿verdad? Es un terreno o una curva tipo A, ya, curva tipo A, y la particularidad es que la resistividad del primero, del segundo y del tercero, ¿verdad? Este es una escalera al subterráneo, y esta es una escalera, ¿verdad? Hacia los pisos superiores, por lo tanto, el estrato 1 es menor que el 2 y el 2 menor que el 3, o sea, este es el 1, ¿ya? Ese es el estrato 2 y ese es el estrato número 3. ¿Ya? Esto que está aquí es el H1, eso que está acá es el H2, y por lo tanto, aquí tenemos L1, ahí tenemos L2, ¿ya? Y por lo tanto la forma de la curva sería algo como esto. ¿Ya? Aproximadamente, bueno, eso según el comportamiento de la curva de terreno. Si observamos, ¿ya? Si observamos nuestro, ¿ya?
Este gráfico de terreno, miren si lo observamos. Ya, aquí, ¿a cuál tipo de curva se parece? Vean ustedes. Sería la K, ¿o no? Ajá, jale. Sí, miren. ¿Se fijan o no? Sí. O sea, yo puedo ya decir, chiquillos, que ya, fíjense, ya diría que este es un terreno, ¿ya? Mi análisis inicial sería, este es un terreno de 3 estratos tipo K. Entonces uno dice, ay, ¿cómo es tipo K? Miren, simple, véanlo acá. Aquí los primeros valores de la medición siempre representan el estrato inicial. Entonces, vean que los valores suben levemente, pero suben. Entonces van a un estrato 2, ¿verdad? Y después bajan, van al estrato 3. ¿Se fijan? O sea, si yo construyo ese andamiaje que puse, ¿no es cierto? Tendría que poner aproximadamente algo así. A ver. Algo ahí, y algo así. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Ya. Ahí está la escala, 62.5 milímetros por década. O sea, esta década vale 62.5 milímetros. De ahí, ¿verdad? Ya viene la construcción de la punto de la medición. Aquí hay una gráfica, ¿verdad? Similar a la otra que construimos, donde se llevaron los resultados de la medición a la gráfica. Y aquí hay otro, ya aquí hay otra gráfica, ya, esta es otra gráfica, este otro gráfico de otra medición, esta es la medición. Ya, y estos son los valores finalmente que se tabularon y que se llevaron al gráfico. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí ya viene el trabajo con las curvas patrones. ¿Ya? Y la interpretación de las mediciones, ¿ya? La interpretación de las mediciones, ¿verdad?, es según este método de estratificación. Y esto obedeciendo a que vamos a trabajar en algún minuto con las curvas patrones de Orellana y Mone, que yo ya se las subí a las páginas, ya la tienen ustedes en formato PDF, ¿ya? Y según esta manera de analizar los terrenos, ¿verdad? Los terrenos se van a clasificar según el número de estratos. Entonces, según el número de estratos, ¿verdad? Y de acuerdo a las curvas Orellana y Mone, ¿verdad? Los terrenos van a ser de 2 estratos, ¿ya? Y la particularidad de 2 estratos es que noten, este es una sola curva que representa los terrenos de 2 estratos. De aquí hacia arriba, la resistividad del estrato 2 es mayor que el 1. Estos son los valores del estrato 1, ¿verdad? Y estos son los valores del estrato 2. O sea, todas estas curvitas que están acá, ¿verdad?, representan a los terrenos de 2 estratos donde la resistividad del primer estrato es menor que el segundo. Y todas las curvas que están para abajo, que se desarrollan desde el origen hacia abajo, ¿verdad?, corresponderían a los terrenos donde la resistividad del primer estrato es mayor a la del segundo estrato. ¿Ya? Entonces, esto es la característica del comportamiento de un terreno de 2 estratos según su curva de terreno. Ahora, 3 estratos, ya está lo que yo les mencioné, esto está en el apunte, yo lo que estoy mostrando es el PowerPoint, pero del apunte que les subí, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que hay 4 formas o 4 características de los terrenos que tienen 3 estratos, ¿ya? El primero es el tipo H. El H, la característica es que el estrato del medio es el menor, por lo tanto es un valle esta cosa, ¿ya? Este es un valle, ¿ya? Aquí hay una subclasificación, pero ya es un tema que tiene que ver con el estrato 1 respecto al estrato 3. Pero el H, ¿verdad? La característica del H es que es un valle, o sea, es un valle, ¿verdad? Baja y después vuelve a subir. Y después tenemos el tipo K. El tipo K es el del medio siempre es el mayor, importando la característica del tipo K, ¿verdad? Siempre el del medio va a ser más grande. Después tenemos los tipo A, donde es un sistema donde todos los valores van subiendo, desde el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3, y el Q, donde todos los valores, ¿verdad?, van bajando. Por lo tanto, el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3, ¿verdad?, todos descienden. Por lo tanto, el mayor es el 1, ¿verdad? Después sigue el 2 y después sigue el 3. Esto es la clasificación de los terrenos según 3 estratos por la forma que toma la curva de terreno, ¿ya? Pero también dijimos que podía haber un terreno que tuviera 4 estratos. Y aquí en 4 estratos, miren, aquí está la clasificación de los 4 estratos, ¿ya? La clasificación de los 4 estratos tiene una particularidad, chiquillos. Vamos a ir a
a la pizarra, porque para poder entender, ¿verdad?, cómo se comportan los terrenos de 4 estratos, ya, miren la particularidad que tiene los 4 estratos, es que en 3 estratos, no, esto no, disculpen un segundo, pero esta cosa, ya, la pizarra no me funciona mucho. Vamos a esta pizarra que está acá. Miren, un terreno, según 3 estratos, ¿ya? Aquí la clave para poder hacer una clasificación en 4 estratos está en los 3 estratos. Tenemos que el terreno según 3 estratos tenemos, ¿verdad?, los terrenos tipo K, los tipo H, los tipo Q y los tipo A. Los K son así, ¿ya? Los H son así. Los Q son así, ¿ya? Y los A son así. ¿Ok? O sea, tenemos que en el... Por lo tanto, si... si en el K, ¿verdad?, ¿qué tengo? Tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 3, y el 2, ¿verdad?, es el más grande, ¿verdad? En el H, el 2 es el menor, ¿verdad? Bueno, en el Q, el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? El 1 es mayor que el 2 y el 2 mayor que el 3, y en el A, este es el K, este es el H, este es el Q y el A, donde el 1, el 2 y el 3, todos suben. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiene que tener clarito, si va a hacer un análisis de la forma de la curva de terreno, y esta corresponde a 4 estratos, ¿verdad?, habría que tomar siempre esta característica. Esta hay que aprendérsela, no de memoria, pero sí tenerla como siempre presente, ¿ya? Siempre vamos a hablar de un terreno tipo K cuando sea de la forma de un monte, ¿eh? Este es un monte, tipo K, ¿eh? Si tenemos un valle, ¿verdad?, va a ser un H. Si tenemos un subterráneo, ¿verdad?, va a ser un Q, ¿verdad? Y si tenemos, ¿verdad?, un piso superior, vamos a hablar de un A. Entonces, en 4 estratos, miren, en 4 estratos, ¿cuál es la particularidad de los 4 estratos? La particularidad de los 4 estratos, chiquillos, es que en 4 estratos, ¿verdad?, siempre van a haber 2 letras. Imagínense que hay una K y un H, K y H. Entonces, yo si tengo 4 estratos, voy a tener un estrato, voy a tener 2 estratos, voy a tener 3 estratos y voy a tener 4 estratos. El que haya una curva KH, por ejemplo, que haya una curva KH, quiere decir que este terreno, los 3 primeros estratos, ¿ya? Los 3 primeros estratos, el 1, 2 y 3, ya son K. ¿Ya? Eso es K. O sea que esto es K. ¿Ya? Eso es K. Y que los 3 últimos estratos, o sea, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? 3 y el 4 son H. ¿Y cuál es la particularidad del H? ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad del H? Del H es que el estrato del medio, ¿verdad?, es el menor. Ahí. ¿Ya? Entonces, la clave para poder hacer un análisis de terrenos de 4 estratos está en 3 estratos, donde la particularidad, ¿verdad?, es que la primera letra que representa el terreno, ¿verdad?, es que los primeros 3 estratos se comportan según la característica de un terreno de 3 estratos, ¿ya?, según la letra, y que la segunda letra, ¿verdad?, indica cuál es la relación entre los 3 últimos estratos, Entonces, un KH, ¿verdad?, los 3 primeros estratos son K y los 3 últimos son H. ¿Y cómo se vería una curva tipo KH? ¿Cómo sería una curva tipo KH? Si yo tuviera que dibujarla, ¿eh? Si yo tuviera que dibujar una curva de terreno, ¿verdad?, tipo KH. Aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente sería algo como esto. Entonces dijimos que era una K. Una K es que la del medio es la mayor, ¿sí? Ahí es K. ¿Ya?
Y H, ¿verdad? Este es 1, este es el 1, este es el 2, ya, este es el 3, ¿verdad? Y un H, ¿no es cierto? Es que la que queda al medio es la menor, o sea, así. Por lo tanto, una curva tipo KH sería aproximadamente una curva así, miren. Los tres primeros K, ¿ya? Entonces, 1, 2 y 3 K, 2, 3 y 4 H. O sea, esto es K, ¿verdad? Y este es H. ¿Se fijan? Esa es una KH. Si, por ejemplo, yo tuviera una HK, que también las hay, ¿ah? Una HK. ¿Qué particularidad tiene una HK? ¿Ya? La particularidad que la HK sería así, H, ¿verdad? Y terminaría así. Este es H, ¿ya? Y esto que está aquí es K. ¿Se fijan? ¿Ya? Eso representa las letras, por lo tanto, ¿ya? En 4 estratos, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, curvas tipo, tengo las QQ, ¿ya? Tengo las QH, por decir algo. Entonces tengo el estrato 1, el estrato 2, el estrato número 3 y el estrato 4. Tengo el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3 y el estrato 4. Entonces, un QQ es que todos los... es una escalera, ¿verdad?, en descenso. Entonces, siempre el primero va a ser el mayor de todos. Y van bajando. ¿Ya? Un QH. Los tres primeros bajan, ¿no? Son Q. ¿Se fijan? Ahí tengo Q. Pero los tres últimos, ¿verdad?, son H. Entonces, este es mayor que este y por lo tanto este, ¿verdad?, es menor que el último. Entonces ahí tengo un Q, ¿verdad? Y acá tengo un H. ¿Se subentiende, sí? Chiquillos. Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Entonces volvamos a la presentación. Entonces aquí tenemos la clasificación. ¿Se fijan? Aquí hay 8 posibilidades. Tengo la QQ, la QH, la HK, ¿ya? La KQ, la HA, la AK. Mire, veámosla acá. Veamos esta que está aquí. ¿Ya? Veamos esta que está aquí. Esta que está aquí. Bájale. Ya, bueno, decía, si observamos, ¿verdad? Por ejemplo, está acá. Quiere decir que las tres primeras, que la 1, la 2 y la 3 son K. La característica de una A, ¿verdad?, es que todos los valores suben. Entonces, el 1 es menor que el 2 menor que el 3. Esto es una A. Y un K, ¿verdad?, quiere decir que el 2, el 3 y el 4, 2, 3 y 4, estos tres últimos que están aquí, ¿verdad?, el estrato que queda al medio es el mayor. Ahí está. El mayor está ahí. Entonces, esto que está aquí es A, y estos dos que están acá, ¿verdad?, son K. ¿Ya? Así es como se analizan la forma que toman los terrenos que tienen 4 estratos. ¿Ya? Ahora, esto nosotros, a propósito de, chiquillos, nosotros vamos a trabajar con las curvas patrones. ¿Ah? El análisis que viene para adelante, digamos, es el que tiene que ver con las curvas patrones. Entonces, ya, miren, estas son las curvas patrones. ¿Están viendo las curvas patrones, no, chicos? No, profe, aún no aparece. Se ve una carpeta. Ya. Ahí se puede compartir. Ahora sí. ¿Ahí sí? Está cargando. ¿No? Sí. Ahí sí. Ahí se ve. Ya, chiquillos. Estas curvas patrones yo se las subí a la página. Ya la tienen ustedes. Ya. Y noten que, bueno, aquí en las curvas patrones hay curvas patrones para 2 estratos, que son estas que aparecen aquí. ¿Ya? Y aquí, miren la familia de las curvas H. ¿Ya? La familia de las curvas H. ¿Qué característica tiene? Que el estrato del medio, ¿verdad?, es el menor, ¿ven? Entonces hay una familia de curvas H, y por lo menos 20 láminas. ¿Eh? Por lo menos 20 láminas en H. ¿Ya? Después están las K, las Q, Pero yo me quiero detener para que revisemos algo con las curvas de 4 estratos. Vámonos a las 4 estratos. La característica de las 4 estratos que tienen de partida doble letra. Aquí están las curvas de 4 estratos. ¿Ya? Miren aquí están las HK1.
Las tres primeras, ¿verdad? Son K, ¿ven? Perdón, son H, ¿ya? Y si yo me olvido de la primera, ¿verdad? Y solo veo la segunda, tercera y cuarta, ¿verdad? Es K. ¿Se fijan? HK. Y hay, bueno, una serie de curvas HK según características de los espesores, qué sé yo, según combinaciones que pudieran tener las curvas de terreno. Yo voy a modelar. Cuando hago un modelamiento, yo voy, chiquillos, voy a superponer mi gráfica de terreno sobre la gráfica patrón, ¿ya? Al hacer el modelamiento. Entonces, vean, aquí tengo las HK, ¿ya? Después tengo las HA. Miren las HA. Los tres primeros son H, ¿verdad? Porque la del medio es la más baja, ¿verdad? Y enseguida comienzan a subir, ¿verdad? Que es la característica de una curva tipo A. ¿Ya? Entonces ahí, ¿verdad? Tengo curvas HA, ¿ya? Las HK, perdón, las KH. Las tres primeras son K, ¿verdad? Y las últimas son H, o sea, hacen la doble desviación. ¿Ya? Ahí tengo otras HK, otras HK, otras KH, perdón, ¿verdad? Otra familia de KH, KH5, KH6, 7, hay varias curvas de la familia de las KH. Bueno, después tengo las KQ, o sea, KQ es, los tres primeros son K, ¿verdad? Y los tres últimos, ¿verdad? Son Q, o sea, bajan. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiero apuntar con esto, chicos? Quiero apuntar de que a la clasificación, cuando yo tengo que hacer el análisis de un terreno, ¿verdad? El análisis del terreno yo lo voy a hacer según la forma que tiene mi curva de terreno, ¿ya? Según la forma que tiene mi curva de terreno. Y así, ¿verdad? Como ustedes muy bien decían, como muy bien, ¿verdad? Afirmaban, en nuestra curva de terreno que hicimos la gráfica, ¿ya? En nuestra curva de terreno que hacíamos en la gráfica, que la tenemos acá. La tenemos acá. Creo que la tenemos acá. Aquí la tenemos. Se me escondió mi curvita. Aquí está mi curvita. ¿Ya? O sea, según la forma de la curva, ¿no es cierto?, es lo que nosotros hemos determinado desde el punto de vista de la interpretación que vamos a hacer de este terreno. Por lo pronto, les quiero comentar, ¿ya? Por lo pronto les quiero comentar que yo les voy a subir, ¿ya? Un archivo en Excel, donde hay a lo menos 7 mediciones, chiquillos, 7 mediciones. ¿Y qué es lo que les voy a pedir? Esta va a ser una tarea. Esta tarea, ¿verdad?, va a ser de aquí al próximo miércoles, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer en esta tarea? Ustedes, ¿verdad?, van a completar la tabla, ¿ya? Ustedes van a completar la tabla de la medición de terreno, ya yo les voy a entregar las mediciones, ¿verdad? Ustedes van a completar la tabla, pero a su vez van a hacer la gráfica, ¿ya? O sea, van a completar la tabla y van a hacer la gráfica. Y en esa gráfica, por lo tanto, van a requerir, ¿verdad? Tener este gráfico impreso. También algunos alumnos del otro curso me preguntaron, ¿y profesor, lo puedo trabajar en PDF? Claro, o en AutoCAD también, en el formato que ustedes estimen, ¿ya? Yo se los voy a dar a manera de tarea y ustedes me los van a devolver. Si los imprimen, ¿verdad?, les van a tomar una foto o los van a escanear, ¿verdad?, y me los van a mandar de vuelta en un formato PDF o sobre un Word, ¿ya? Por tanto, este trabajo que les voy a dar de 7 mediciones, donde ustedes van a hacer donde ustedes van a construir o van a terminar la tabla de la medición y van a después hacer la gráfica, y en la gráfica van a determinar el número de estratos del terreno y el tipo de curva, ¿verdad? Van a hacer esas conclusiones de la medición de terreno, ¿ya? Lo vamos a asumir como un porcentaje para la primera prueba, ¿ya? Por lo tanto, ejemplo, podemos, ¿verdad?, quien entregue la tarea, porque es voluntario, además si que alguien no la quiere hacer, no la hace, ¿ya? Pero alguien llegó al 3.7, ¿ya? Con la tarea de verdad hechita, va a tener un 4.1, un 4.2, le vamos a dar 5 décimas a la tarea, ¿ya? Así que les va a ayudar a mejorar la calificación, y el que quede con un 7 y esté sobrepasado va a guardar el puntaje para la prueba siguiente, ¿ya? Así que les voy a dejar ese antecedente, chicos, ¿ya? Dudas, consulta, por favor.
Bueno, tenemos esta clasificación. No, esta presentación llegó hasta aquí. Pero, déjenme un segundo, voy a buscar la otra presentación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, no voy a llegar a la pizarra por ahora. Lo que... no, en la presentación estaba. Miren, ya, ¿están viendo eso, sí? Miren esta medición, mírenla. Aún Ya. no me aparece en pantalla, profe. Creo que está cargando. Ya. Ok. ¿Llegó, no? No, no se me ve nada. ¿No? No se ve nada. Bien. No, profe. 9. Voy a tener que volver a compartir. Un segundo. ¿Y ahí? Ahí se ve, ¿Apareció profe. o no? Ya. Sí, ahí sí. Ok. Miren, esta medición que está acá, ¿verdad? Esta es una curva de terreno. Ya. Y esta curva de terreno, ¿verdad? Que tiene esta forma, que corresponde a un terreno, ¿verdad? Miren la forma que tienen los puntos. Todos bajan. Por lo tanto, la característica es un terreno tipo Q, ¿ya? Entonces, Ya. yo esta curvita, la coloqué encima de esto, ¿ya? La coloqué encima de la curva patrón, de esta curva patrón. Y busqué cuál curva de estas que están aquí, ¿verdad? Es la que interpreta de mejor manera estos puntos que están acá. Estos que están aquí. Entonces, en este caso, ¿verdad? Diera la impresión, por lo que estoy viendo, debiera ser como esta curva. ¿Ah? Y yo la dibujo, fíjense que aquí físicamente yo la dibujé, ¿ya? Entonces, cuando uno superpone, cuando uno coloca esta curva encima de esta otra, ¿ya? Uno tiene que ver sobre este translúcido, tiene que ver esta curva, tiene que mirarla, tiene que observarla, ¿ya? Y cuando uno la observa, ¿verdad? Ve cuál de estas curvas representa de mejor manera mis puntos de terreno. ¿Yo puedo dejar puntos afuera? Sí. O sea, piensen que los puntos de terreno son erráticos, se van a comportar según una condición real del terreno. Estas curvas patrones son finitas, no son infinitas. En cambio, los terrenos tienen infinitas maneras de formas de curvas que voy a tener, infinitas. Entonces, algo que es real, ¿verdad? Yo lo tengo que modelar con algo que es teórico. Estas curvas son matemáticas, estas curvas se hacen, ¿verdad? Con algoritmos, con progresiones numéricas. Entonces, estas curvas, ¿verdad? Son ideales, estas curvas son reales. Entonces, cuando yo hago un modelamiento de un terreno, lo que hago es tomar los valores reales de los puntos del terreno, ¿verdad? Y superponerlos sobre la curva ideal y buscar qué curva me modela de mejor manera mis puntos. Es decir, que tenga la tendencia, ¿ya? Que deje puntos por arriba como puntos por abajo. O sea, busco una curva que sea estadísticamente promedio, ¿ya? Y que tenga la tendencia. Y al hacer eso, yo copio, yo calco, ¿ya? Yo, al superponer esto encima de eso y lo estoy viendo, ¿verdad? Uno calca encima, ¿verdad? La curvita que está viendo acá abajo. Y a su vez, cuando hizo este trabajo, digamos, aprovecha de copiar esa intersección que está ahí, que se ve ahí medianamente se ve, ¿verdad? Que hay como una cruz. Eso se le denomina cruz de campo. ¿Ya? Esa es la famosa cruz de campo. Y cuando uno tiene la cruz de campo, chiquillos, cuando uno tiene ese valor ahí identificado, con ese valor yo estoy en condiciones, ¿ya? Yo estoy en condiciones de determinar, fíjense que esa cruz de campo ahí, ¿verdad? Si yo hago la proyección sobre el eje de la resistividad, yo obtengo cuál es el valor de la resistividad del primer estrato, simplemente por ver esta coordenada, simplemente por verla. ¿Ya? Entonces, aparentemente yo estoy entre la escala de 0, de 100 a 1000. Por lo tanto, aquí, ¿verdad? Tendría 1000, 900, 800, tengo como 700, 900, 800, tengo como 700 por metro, la resistividad del primer estrato. Y el espesor del primer estrato yo lo veo en la coordenada de la longitud. Y la coordenada, ¿verdad?, está aproximadamente en 1.1 metros. Entonces, al hacer la superposición de la curva de terreno sobre la curva patrón, ¿verdad? A mí me permite determinar así en forma a priori, al hacer el modelamiento, ¿verdad?, que esta intersección vista en esta curva y marcada en esta curva, ¿verdad?, me entrega absolutamente las coordenadas del espesor y de la resistividad del primer estrato. Eso me permite hacer este modelamiento.
y enseguida, ¿verdad? Este valorcito que está acá arriba, este valor que está acá arriba, ¿verdad? Me permite determinar la resistividad de los siguientes estratos. A ver si voy a tratar de copiar estos monos que tengo aquí, ya. Me los voy a llevar para la pizarra. No quiere nada. No, entiendo que no me lo va a permitir hoy día la clase. Pero en síntesis, estimadísimos, lo que me va a entregar, ¿ya? Lo que me va a entregar el modelamiento, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a trabajar el modelamiento. Yo les voy a preparar una presentación, he estado ya preparándome con la cámara, ¿verdad? Donde les voy a hacer el proceso, paso por paso, de tal manera que ustedes vayan viendo, ¿verdad?, cómo esto se hace. Evidentemente que esto es mucho más fácil hacerlo en clase, con el profe ahí, ¿verdad?, y ustedes con sus curvas patrones, ¿ya? Este papel tiene que estar, para poder trabajar en esta contrastación, en un translúcido, para poder hacer la curva sobre un translúcido y poder superponerlo sobre las curvas patrones y modelar y mover esta curva sobre esta curva que está acá, de tal manera de buscar el mejor modelamiento. Cuando uno logra ese modelamiento, ¿verdad?, uno anota, porque esto se va a ver sobre este papel que está acá, ¿verdad? Anota esta intersección que está ahí, la anota acá, debiera ser ese punto que está ahí, ¿verdad? Y anota estos valores que están acá arriba, esos que están ahí. Esos que están ahí se llaman razón de resistividad, anota el tipo de curva, anota el número de la curva que uno eligió, esta probablemente sea la curva 10, ya, eso uno lo anota, ¿verdad? Y con esos parámetros y con esta cruz ya yo estoy en condiciones de determinar, como dije anteriormente, cuál es el valor de la resistividad y el espesor del primer estrato, ¿ya? Con este parámetro que está acá, yo puedo ya determinar cuál es la resistividad de los otros tres estratos, porque aquí está la resistividad del primero, aquí está la resistividad del segundo, del tercero y del cuarto estrato, ¿ya? Bueno, eso es lo que se nos viene a continuación, que es la interpretación de terreno a través de las curvas patrones. Y cuando hacemos esa interpretación a través de las curvas patrones, ¿verdad?, nosotros ya estamos en condiciones de decir que yo tengo los resultados de mi estudio geoeléctrico. Simplemente para mostrarles, ¿verdad?, cómo funciona este tema. Permítanme buscar alguna medición, archivo nuevo. Ya, les voy a compartir un Excel para que lo vean ustedes. Este es un estudio real. Ya, están viendo mi Excel, ¿sí? Ya, esto es una memoria real, de una medición real. Ya, lo que quiero mostrarles, ¿verdad? Bueno, estos son los resultados de la medición. Estos son los resultados. Esta es la tabla de los resultados reales de la medición, ¿ya? Y esta es la curva, ¿ya? Esta que está aquí es la curva, ¿ya? Esta es la curva resultante que está dibujada, en este caso, está dibujada. Miren, ¿ya? Ahí está la interpretación. Ya, se supone que esta curva se superpuso, está superpuesta, ¿no? Está superpuesta sobre las curvas patrones, ¿verdad? Esta es la intersección de los ejes patrones, ya, eso me dio el valor de la resistividad del primer estrato y el espesor del primer estrato, según las coordenadas. Eso decía que la coordenada de la resistividad del primer estrato eran 280 y que la coordenada de espesor correspondía a 0.3 metros. ¿Ya? ¿Qué otra cosa decía? Que la razón de resistividad era 1, 0,2 y 0,1. Miren, el estrato 1 tiene 280 ohms por metro, tiene 0.38, tiene 0.38 metros de profundidad. El estrato 2, el segundo estrato, es 0.2 veces el primero.
O sea, si el primero es 280, el segundo, ¿verdad?, es 0.2 veces. Eso corresponde a 56 ohm por metro. Y el tercer estrato, ya de acuerdo a eso, dice que es 0.1 el primero. O sea, 0.1 por 280 es 28. O sea, que con la razón de resistividad que está aquí en este numerito, que esto se saca de la curva patrón, ¿verdad? Yo puedo determinar de la cruz de campo, de la intersección de los ejes patrones, tengo las coordenadas del primer estrato y de su espesor. El valor de la resistividad del segundo estrato se obtiene a partir de la razón de resistividad. Veo el segundo número, ese número lo multiplico por la resistividad del primer estrato, ¿verdad? Y para saber el tercer estrato, veo, ¿verdad?, el numerito, la razón de resistividad del tercer estrato y lo multiplico por el primer estrato. Y ahí tengo el estrato 1, ahí tengo el estrato 2 y tengo el estrato 3. En este caso, la curva, ya, esta es una curva, ¿verdad?, tipo 5 o número 5. Entonces, como yo sé que el espesor del primer estrato es 0.3, ¿verdad?, el número de la curva me indica la razón que hay entre el estrato 1 y el estrato 2. Si la curva dice 5, quiere decir que el espesor del segundo estrato es 5 veces el espesor del primero. Si el primero era 0.3, ¿verdad?, el segundo estrato tiene entonces ya un espesor de 5 veces el espesor del primero. Aquí es 0.38 el espesor 1, ¿verdad? El otro sería 5 veces 0.38, 0.9. Y el último estrato es infinito, ¿ya? Porque es un terreno de 3 estratos. Bueno, estas conclusiones, chiquillos, estas conclusiones son las conclusiones que se obtienen al hacer el contraste con los puros patrones. Y yo con estos valores ya numéricos, ya fijos, ya sé que estoy en un terreno de 3 estratos, donde la resistividad del primer estrato tiene tal valor numérico, tiene tal espesor, el segundo y el tercero, ¿verdad? Con estos valores yo ahora puedo entrar a determinar un valor que representa este terreno. Este terreno me va a presentar un valor de resistividad de 50, 60, 70 ohms por metro. Ok, ese valor yo lo voy a llamar valor equivalente. Y ese valor equivalente, a ese valor equivalente lo voy a poner cobre, le voy a poner electrodo y con esa conjunción yo voy a llegar a un valor de RT, ¿ya? Eso es lo que viene para adelante, ¿ya? Así que eso es lo que se nos viene en las próximas clases. Voy a terminar el ejercicio, se los voy a subir, ¿ya? Primero, obviamente, ahora voy a ver de qué manera puedo subirles el video para que se quede grabado en el ambiente de aprendizaje, ¿ya? A continuación les voy a subir la tarea, ¿ya? Voy a dejar clarito qué es lo que voy a pedir en la tarea, ¿verdad? Básicamente es terminar la tabla, construir el gráfico, ¿verdad? E indicar en el gráfico el número de estratos que tiene el terreno y el tipo de curva, ¿ya? Eso absolutamente viene en la prueba, así que es una manera de ejercitar lo que viene en la prueba. ¿Ya, chiquillos? Eso es, ya. Cualquier cosa, por correo, no sé si tienen alguna duda o consulta que quieran hacer. No, profe, no por ahora, al menos yo. Listo, chiquillos. Cualquier cosa ante la prueba, ¿verdad? O por ti o por correo, ¿verdad? Me hacen la consulta. ¿Eh? Ya, bacán. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias, profe, que esté bien. Hasta la Gracias, próxima profe. semana. Nos vemos, chao. Chao. Gracias, chao. Muy buenas noches.